Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí con nosotros y vamos a comenzar la segunda parte del evento apenas. Como vimos en la mañana, tuvimos una mañana totalmente financiera, hablamos de reconversión, vimos mucho de créditos hipotecarios, cómo están las tasas, todo lo que está pasando en el mercado. Pero bueno, vamos a mi parte favorita en lo personal, que es la parte de sustentabilidad, todo lo que está pasando en el mundo, los cambios que hay de nuevas reglas, el cambio climático, y me va a dar mucho gusto invitar a mi amigo Carlos de Icaza, quien preside el Urban Land Institute en México, para que nos pueda dar un mensaje. ULI en México, desde que yo recuerdo que empezamos nosotros en Inmobiliare, participamos muy activos, y en verdad es un instituto bastante importante en Estados Unidos. Hay una literatura inmensa de casos que tienen ahí, de investigación, y que obviamente han traído también a México para hacer unos consejos importantes, eventos, al igual que nosotros, y bueno, es un gusto para nosotros seguir trabajando con ellos. Carlos de Icaza es socio de Krill García Cuellar, Aiza y Enrique SC, y aparte presidente de ULI México. Carlos, por favor. Gracias, Memo. Gracias, Erico, y gracias a todos por la invitación. Les quitamos 2 minutos para hablar tantito del Urban Land Institute en México. El Urban Land Institute es una asociación a nivel mundial que tiene más de 45,000 miembros distribuidos en 81 países, principalmente México, Estados Unidos y Canadá. Estamos organizados en diversos district councils y nuestra misión es promover el uso responsable y sustentable de la tierra, crear comunidades prósperas y buscar la resiliencia y transformación de las ciudades para que sean más amigables con el medio ambiente y con las comunidades. En ese sentido, el ULI busca ampliamente promover la sustentabilidad. Tenemos un centro para la sustentabilidad, tenemos un comité de sustentabilidad. Uno de los miembros del siguiente panel, Ulises Treviño, que está aquí con nosotros, es parte de ese comité. Algunos de los miembros del panel son promotores del ULI y sponsors del ULI. Y bueno, vamos a tener un evento la siguiente semana en Monterrey, el viernes de la semana que entra, sobre sustentabilidad y criterios ASG o ESG. Y bueno, están todos ustedes bienvenidos a sumarse. Es un member-driven organization, digamos, lo que nos distingue es que somos un think tank, no somos un centro de lobbying. Lo que buscamos son las mejores prácticas de la industria. Somos un centro global y plural no solo en el sentido de diversidad e inclusión, sino en el sentido de que está englobada la industria en general, desde la academia, gobierno, desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, estudiantes, casas de estudio, para crear el mejor, digamos, las mejores prácticas del sector inmobiliario con punta a nivel mundial. Muchas gracias por la oportunidad, Inmobiliare, y estamos a los órdenes en el ULI. Muchas gracias, Carlos, y sin duda créeme que ese instituto aporta muchísimo a la vida diaria de los negocios inmobiliarios. Bueno, voy a dar una pequeña introducción a lo que piden nuestros panelistas. Como dije en un principio, sustentabilidad y el cambio climático es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y pusimos este panel, el título del futuro es ahora, edificaciones cero carbono versus el cambio climático rumbo al 2030 y 2050. Los arquitectos, urbanistas y constructores actualmente tienen la obligación ética de generar proyectos sostenibles. Urbanismo, arquitectura y construcción sostenible son términos hasta cierto punto redundantes, pues la sostenibilidad debería ser una característica intrínseca del urbanismo y la arquitectura. Si así fuera, las certificaciones de construcción logran proyectos sostenibles y la certificación de edificaciones, cada vez más frecuente, lo comprueba. Es necesario que usuarios finales sean conscientes de la importancia que representa para la preservación del planeta la reducción del impacto ambiental causado por la construcción y operación de edificaciones. Tenemos un panel muy completo. Carlos de Icaza, que previamente presenté, socio de Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez. Germán Antonio Gómez, director técnico de CRDC Global. José Ramón Tagle, director de Arquitectura y Diseño de BEC, y moderando el doctor César Ulises Treviño, director general de Bioconstrucción. Doctor, todo tuyo. Gracias, Memo, muy amable por la introducción. Gracias, Inmobiliare. En esta oportunidad de compartirles algo que estamos seguros será de su interés. Les queremos hacer partícipes de una dinámica, esperamos sea igualmente entretenida y útil. Si nos ayudan por favor con la presentación, ¿son tan amables? Eso es. Vamos a hablar de edificaciones cero carbono y cambio climático. ¿Por qué? Adelante, por favor.
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, más del 40% de las emisiones provienen de los edificios y su actividad. Desde la extracción de los materiales y la operación de los edificios, somos el principal responsable sector del cambio climático. Por favor, adelante. Y un clic más. La buena noticia es que somos el sector con el mayor potencial para reducir los efectos negativos de gases de efecto invernadero en el menor tiempo y al menor costo. Ninguna otra industria puede jactarse de eso. Entonces tenemos mucho margen de mejora en la mano. Siguiente, por favor. Entonces tenemos diferentes escenarios. El futuro, que queremos conservarlo dentro de 1.5 grados, es el que nos da estabilidad en el planeta, en la biodiversidad, en la calidad de vida. Sin embargo, si no seguimos adecuadamente un proceso de contingencia y de control de los gases de efecto invernadero, tenemos futuros indeseables. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que pretendemos ya como sociedad, como raza humana, si me lo permiten? Es entrar en un programa de reducción de emisiones, principalmente el carbono. Y sabemos que con la tecnología disponible podemos lograr una reducción importante, tanto en edificios nuevos como en edificios existentes. Adelante, por favor. Pero es bien importante reconocer esto, y ahorita lo vamos a ver de nuestros compañeros panelistas, que existen dos tipos de carbono que derivan de la actividad de construcción: el carbono embebido o el incorporado y el carbono operativo. El incorporado es aquel que está en los materiales de construcción como tal, los procesos mismos de edificatorios, y el carbono operativo es el que deriva mayormente de las emisiones del consumo de energía principalmente, o indirectamente consumo de otros recursos. Entonces tenemos que reconocer que existen estas dos fuentes y ahora vamos a hablar cómo atacar una y otra. El carbono incorporado, que en países en vías de desarrollo, como es el caso en México, tiene hoy más un peso específico. En países desarrollados, en economías con energía muy limpia, el carbono operativo realmente ya lo tienen ganado, digamos, porque el consumir energía para ellos no genera unas emisiones importantes. Adelante, por favor. Tenemos dos hitos muy importantes, al 2030 y al 2050. Al 2030 queremos edificios que operen cero carbono. Ojo, eso ya es pasado mañana. Y al 2050 queremos edificios cero emisiones, tanto la energía incorporada que mencionamos, el carbono incorporado, como el carbono operativo. Adelante, por favor. Entonces, por favor, quedémonos con estas dos referencias: edificios que operen cero carbono al 2030. Adelante. A través de diferentes elementos, no voy a entrar en detalle, los vamos a discutir precisamente en el panel. Y la que sigue, por favor. Si recordamos, al 2050, damos clic. Lástima que no tenemos el pequeño aparatito, pero bueno, ahí está. Todos los edificios al 2050, cero carbono. Continuamos. ¿Cuál es el reto? Más allá de este 2030 es que tenemos que ser disruptivos en el desarrollo de la cadena de valor en el sector edificatorio. No hay forma que se logre únicamente con mejores prácticas de diseño, de construcción y materiales. Necesitamos trabajar en transversal con la sociedad civil, con el sector público y lograr este cambio de fondo. Y adelantamos varios slides. Aquí lo que queremos hacer es un parangón, que los edificios quisiéramos verlos en una condición regenerativa, no solamente pensar como consumidores de recursos, sino capaces de exportar inclusive condiciones favorables al medio ambiente. Estas son imágenes de algunas ciudades que ustedes conocen, futuristas: Telosa, Masdar. Adelante. ¿Cuál va a ser la realidad? No lo sabemos, pero esto es como visualizamos algunas imágenes de las ciudades del futuro. Y ahora sí, ponemos unas preguntas, unas reflexiones que van a ser fundamentales para el panel. ¿Deseamos cambiar algo o queremos cambiarlo todo? ¿Estamos preparados para hacer un cambio disruptivo o tenemos que llevar una transición secuencial? Adelante.
y no podemos únicamente apostar a una sustentabilidad sin respeto a la equidad social, sin promover la salud, la equidad y la resiliencia. Y naturalmente nuestro sector, como lo hemos estado escuchando, viene empujando fuertemente los conceptos de ESG, ambiental, social y de gobernanza. Y llegamos ahora sí al punto de lo que hemos llamado en el panel el reto de edificios o ciudades, como Germán bien lo menciona, cero carbono al 2030 y 2050. ¿En qué va a consistir este ejercicio? Tenemos una tendencia no deseable, el business as usual, que nos llevaría al 2050 a quedarnos más de 1.5 grados arriba, y eso desbalancearía completamente el equilibrio natural del planeta. Entonces tenemos que hacer escenarios para reducir esas emisiones. Y estamos haciendo un ejercicio, una analogía para decir, bueno, tenemos 4 principales elementos en los que debemos de intervenir. Primero, en diseño y construcción. Esa rebanada del pie va precisamente para José Ramón, que desde su expertise de diseño y construcción nos dirá cómo visualiza él las acciones para reducir emisiones al 2030 y al 2050. Se fueron muy rápido, perdón. Si podemos regresar. El B es qué podemos lograr en reducción de emisiones desde el punto de vista de materiales y tecnologías. Y es la especialidad de Germán. Te agradecemos mucho tus reflexiones y aportaciones. Y por parte de políticas y normatividad, de especialidad de Carlos, él nos hablará igual, qué es lo que visualiza que tengamos que realizar al 2030 para obtener estos edificios nuevos, cero emisiones. Y esperamos nos dé oportunidad de tener una segunda oportunidad de reflexiones hacia el 2050, donde tenemos que hacer otra serie de actuaciones para llevarnos a los edificios nuevos y existentes, es decir, todo el stock construido debe ser cero emisiones totales al 2050. Entonces, este es el ejercicio que mencionamos y sin más, y agradeciéndoles la oportunidad de esta introducción, pues por favor, José Ramón, adelante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Ulises, gracias Carlos, gracias a todos. Efectivamente, el reto debe de ser mirar hacia el 2030, está a la vuelta de la esquina, como mencionabas. Creo que sin duda se ha avanzado mucho. Desde 2010, BEC firma un compromiso para que todos sus proyectos hacia el 2030 vayan reportando de forma consistente y anualmente los lineamientos para reducir el carbón de sus proyectos. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que platicar. Actualmente, creo que uno de los principales retos que tenemos es la estandarización en cuanto a las mediciones y al entendimiento y el lenguaje, que muchas de las certificaciones como LEED, Living Building Challenge, lo bueno que hicieron fue que estandarizaron, hicieron un lenguaje común en toda la industria. Entonces era muy fácil, o era relativamente fácil, ponernos de acuerdo en los objetivos que queríamos alcanzar. Nosotros, al ser una firma de diseño integrado, creemos profundamente en el proceso colaborativo desde el inicio, desde etapas iniciales, para tratar de traer la inteligencia de la construcción a la mesa de diseño y todos los elementos importantes para la definición de un proyecto. Hablábamos anteriormente de presupuestos. Bueno, también habría que hacer un presupuesto de carbono, como bien lo mencionabas. El presupuesto de carbono debe de ser uno de los lineamientos de diseño con los cuales los equipos tienen que trabajar y debemos de apuntar a estos objetivos del 2030, ¿no? El 2030 realmente atiende la parte operativa, ser cero, y la incorporada bajar al menos 40%, hablamos de 40-50% como mínimo, ya platicaremos del 2050, pero la realidad es que una de las situaciones que tenemos actualmente es que nos hemos enfocado la industria del diseño y de la construcción a monitorear la operación. Recordemos que es el 50 o solo el 50% de la huella total de carbono de un proyecto, dejando o perdiendo de vista el otro 50%.
Creo que ahí hay muchísimo trabajo que podemos hacer desde la trinchera de la arquitectura y de la construcción. Tenemos que trabajar muy de la mano en estas mesas transversales o en estos ejercicios colaborativos con la industria, porque el principal objetivo sería tratar de que hubiera mucho más transparencia de los fabricantes en reportar cuál es la verdadera huella de carbono de cada uno de sus materiales. Y creo que aplicando en toda esta medición anual que comento que hemos hecho, aplicando la ley del Pareto, el 70% del carbono incorporado no atendido corresponde únicamente a 6 materiales, que son el acero de refuerzo, el aluminio, los sistemas de servicios y el vidrio. Entonces, aplicando y poniendo atención, yendo de la mano con los fabricantes, tratando de pedirles información clara y transparente para la correcta toma de decisiones en este hipotético presupuesto de carbono que hablábamos anteriormente, creo que hacia allá podemos empezar a levantar la barra hacia la industria, similar a lo que hizo LEED en su momento con las pinturas de bajo contenido de VOCs. Fue un movimiento que obligó a los fabricantes a tener estos reporteos y en base a eso podemos tomar mejores decisiones. Si quieren, hasta aquí lo dejo para tratar de escuchar a los demás. Muchas gracias, José Ramón. Excelente. Y creo que esto articula perfecto con lo que nos puedes comentar tú, Germán, en el tema de tecnologías y materiales. Si hemos logrado una optimización desde el punto de vista de el diseño arquitectónico, la conceptualización, las ingenierías, pues ahora viene la materialidad. Y en ese sentido, la tecnología y la innovación en el sector es fundamental para lograr esta parte de la reducción que estamos proyectando. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí. Para nosotros es importante el tema de materiales de construcción desde la perspectiva que, como conversábamos previamente al panel, es quizá en el sector en que menos se ha pensado en sostenibilidad. Cada día se hacen muchas mejoras, se generan algunos materiales nuevos, pero nunca hemos tenido la celeridad para llevarlos a cabo. Como bien mencionaba José Ramón, el cambio de pinturas tomó muchos años y todavía en el mercado de bajo costo siguen habiendo pinturas con altos contenidos de productos volátiles, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar con la misma celeridad que se han ido moviendo estas otras ramas en el tema de materiales. Tenemos que trabajar entre la sinergia entre industrias, también eso es importante porque, por ejemplo, todos sabemos el problema que genera el plástico a nivel mundial. Plástico a nivel mundial son 320 millones de toneladas de desechos anuales que se generan desde una industria que es relativamente pequeña en temas de volumen respecto a lo que es el sector construcción, que son alrededor de 31 billones de metros cúbicos de agregados para la construcción. Imagínense que con solo poner un 2% de plástico en cada metro cúbico de concreto que usamos para construir a nivel mundial, podemos solventar el problema del plástico. Y esa es una tecnología que ya existe, es parte de lo que trabajamos nosotros en desarrollo y es parte de la sinergia de industrias que ya se está generando. La Alianza para el cero plástico en el mundo ha generado ya recursos viendo esta alternativa que tenemos desde el sector construcción de poder consumir todos esos materiales de desecho previamente regenerados y reconvertidos. Ese es un tema que ya está, es algo que eventualmente estamos trabajando ya en 10 países en el mundo y queremos traer también aquí a México y que necesitamos que se genere lo más rápido posible. Hay otros números interesantes, no todo es malo, por ejemplo, el cemento. A nivel de cemento, el cemento es uno de los materiales por sí solos más contaminante a nivel mundial. En el año 1990
una tonelada de cemento generaba 900 kilos de CO2 equivalente aproximadamente. Hoy en día tenemos cementos de uso general que generan 432 kilos de carbono equivalente, o sea, prácticamente la mitad de lo que teníamos hace 3 décadas. Y como bien decía también Ulises al principio, a mí no me gusta hablar solo de edificios sostenibles, sino de ciudades sostenibles. Entonces, para llegar a un edificio que tenga una certificación LEED, deberíamos de hacerlo por una carretera que también tenga algún beneficio para ese entorno en donde está ese edificio. Entonces, por ejemplo, vemos cómo se construyen las bases para carreteras, generalmente con bases estabilizadas con cemento, con cementos que son de uso general, que tienen un alto contenido o una alta emisión de carbono, pero por ejemplo hay cementos específicos para construcción de carreteras que pueden generar apenas 425 kilos de CO2 equivalente por tonelada. Entonces vemos cómo la industria en general nos ofrece muchas alternativas, pero no necesariamente le hemos dado la importancia a cada uno de esos materiales en su entorno de aplicación. Entonces, podemos poner plástico en el concreto, podemos poner plástico en el asfalto, podemos poner plástico en adoquines de concreto para mejorar estos productos, pero que las bases también sean con un menor contenido de emisiones de carbono a la hora de hacer la suma para llegar a ese cero que se requiere para el 2030 en edificios nuevos y más adelante en todos los edificios. Excelente, Germán, porque estaríamos entonces de acuerdo que tenemos conocimiento en diseño, en la capacidad de desarrollar los materiales, la tecnología está disponible. Hablábamos precisamente previo al panel de que tenemos un desfase en lo que es la aplicación del potencial del desarrollo de tecnologías e innovación por estas tendencias o por estos hábitos tan arraigados, cuando podemos considerar simplemente por idoneidad materiales más eficientes de menor impacto ambiental. Pero bueno, tenemos que empezar a romper esos paradigmas. O sea, al 2030 estamos de acuerdo que capacidad y tecnología y conocimiento vamos bien, pero aplicabilidad. Y desde el punto de vista de políticas y normatividades, licenciado. Pues mira, Ulises, creo que hemos avanzado mucho, México como país, sin duda, y también a nivel global. Digamos, hay una serie de tratados, digo, ahorita estamos justo en medio de, mientras tenemos esta plática, está la Conferencia de las Partes, o la COP número 26, en el contexto del Protocolo Kioto y los Acuerdos de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas, todos ellos instrumentos que México ha firmado en el pasado y ha suscrito, y que son fundamentales, digamos, para llevar una agenda hacia la reducción de emisiones de dióxido de carbono y sus equivalentes y lograr lo que es el reto de hoy, ¿no? Lo que estamos buscando aquí, edificaciones carbón cero o ciudades carbón cero. Entre los datos que daban hace ratito, hay un tema que creo que es importante resaltar, que es, digamos, que si bien alrededor del 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono vienen de las edificaciones, corrígeme el dato por favor, Ulises, en las ciudades, en zonas urbanas, esa cantidad sube a 70%, es decir, en las ciudades el sector inmobiliario de construcción es responsable del 70% de las emisiones, que es mucho más allá que el transporte, para que tengan una idea. Entonces, o creamos mejores ciudades o esto no va a aguantar, y no es nada más un tema de leyes, sino sobre todo un tema de políticas públicas que lleven a cambios legales, ¿no? Si bien hemos avanzado en el sentido de que se han suscrito todos estos convenios internacionales y se ha ido, digamos, reduciendo emisiones a nivel mundial o por lo menos tratando de mantenerlas, ya hay un movimiento muy importante que yo creo que es la clave del éxito, que es realmente el movimiento de la inversión y del financiamiento responsable y sustentable. Yo creo que más allá de leyes y normas, la manera en la que vamos a lograr
resolver este problema es cuando los inversionistas y las instituciones financieras únicamente inviertan o financien proyectos que sean sustentables, proyectos que sean, digamos, que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Y esto es fundamental y México lo ha recogido, es algo que no se habla mucho, pero por ejemplo en todo el sector de fibras y todo el sector de secades, hubo recientemente una reforma a la ley del mercado de valores a través de unas directrices que se hicieron, donde las AFORES a partir de enero de 2022, para poder invertir o financiar distintos proyectos, incluidos fibras y secades, van a tener que confirmar que esas fibras, esos secades o los proyectos que financien tienen establecidos comités con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, criterios ASG, y que son proyectos sustentables. Al mismo tiempo hay una serie de movimientos internacionales voluntarios, como una alianza de bancos, por ejemplo, de la cual son parte los bancos más grandes de México, Estados Unidos, de Canadá y del mundo, que están, digamos, con este parámetro de solo financiar proyectos que sean sustentables. Entonces, estamos en un momento donde el mercado está yendo más allá de la legislación. Si bien tenemos legislación en la materia, México es de los pocos países del mundo que tiene una ley general de cambio climático y la tenemos desde que era el presidente Calderón, ¿no? O sea, ya tiene varios años. Tenemos un reglamento de un registro nacional de emisiones de esa misma ley, tenemos obligaciones como sectores de ir reportando y reduciendo emisiones, tenemos un sistema de intercambio de bonos de carbono en un programa, en una fase piloto que se está implementando. No me voy a meter ahorita a temas políticos de si la reforma energética o la contrarreforma, pero sí ha habido un avance importante que deriva de los compromisos internacionales que hemos tenido, de nuestra relación con nuestro vecino país del norte y con Canadá también, en el contexto del TEMEC, donde estamos inmersos, digamos, en una globalización sustentable en el sentido de que se buscan homologar criterios para tener normatividad ambiental más o menos similar o más o menos compatible, que permita que, digamos, las inversiones fluyan de manera en un piso parejo. Ya lo que es bien importante saltar ahorita en la COP26 y en el G20, que fue inmediatamente antes, se han en estos días anunciado algunos compromisos importantes que van a bajar a nivel legislación eventualmente a los países miembros. Primero, un compromiso que pasaron de 100,000 millones de dólares anuales de compromiso de financiamiento de naciones desarrolladas a naciones en vías de desarrollo, que era lo que se tenía en el Acuerdo de París, a un compromiso que va a 145,000 millones de dólares al año. Entonces, digamos, le están subiendo una cantidad importante, ese es un rubro. La Unión Europea sacó una directriz que le llaman el anti-greenwashing, que básicamente lo que dice es, a ver, sí puedes financiar ciertos proyectos, pero aquí están los parámetros, por lo menos en Europa, de qué es aceptable a nivel sustentabilidad o ESG o ASG para que financies e inviertas en esos proyectos. Se acaba de crear un acuerdo de una reducción de 30% en gas metano específica, liderada por Estados Unidos. Se acaba de crear un acuerdo de no deforestación para el año 2030, que suscribió también México, un acuerdo de protección de biodiversidad en océanos y en bosques. Entonces, no es como que no se hace nada, o sea, parece que no se hace nada porque pues, el problema es demasiado grande. Pero yo creo que el reto en la industria de la construcción a nivel normatividad está realmente en los incentivos, es decir, mientras no tengamos incentivos fiscales correctos, incentivos de mercado, instrumentos de mercado correctos y apropiados, creo que va a ser difícil lograr migrar hacia una edificación cero carbono, ¿no? Ahorita hablamos, Germán y yo hace poquito, y Germán trae aquí unos materiales que deberías de presumirlos, Germán, porque están impresionantes lo que son para construir, de cómo, digamos, la tecnología ha evolucionado para hacer más accesibles ciertos productos benéficos con el medio ambiente. Si ustedes ven lo que era y esto lo dijo Bill Gates antier en la COP26, lo que era un panel fotovoltaico que tú ponías en tu techo, en tu Walmart, en tu Soriana, lo que era ponerlo hace 10 años contra lo que cuesta hoy,
están hablando 90% más barato ponerlo hoy de lo que era hace 10 años. Entonces, ese es precisamente donde tenemos que ir. Entonces, ahí es donde entra el papel del incentivo fiscal. Hay ciertas ciudades en México donde pagas menos predial si tienes, digamos, este tipo de instrumentos. Estamos trabajando en el programa de intercambio de bonos de carbono. Se fijó en la COP26 ayer un precio de carbono con un piso de $75 por tonelada. Eso va a permitir, digamos, un mayor intercambio en bonos de carbono, pero también la posibilidad de poner impuestos, de poner el famoso carbon tax, que es otra manera de verlo. Es decir, pues está el carrot y el stick, ¿no? Y pues el carrot no ha servido tanto y pues ahí vienen con el stick, ¿no? Eso es un poquito lo que está pasando, pero obviamente la política pública tiene un rol fundamental, la ley actual también, pero digamos lo importante para mí es realmente el mercado, es decir, hacia donde fluye el dinero es hacia donde vamos a tener éxito, y creo que esa es la manera realmente de moldear toda nuestra industria, ¿no? Con el financiamiento y la inversión que vengan de fibras, secades, REITs, fondos soberanos extranjeros que estén buscando proyectos sustentables que les sirvan a ellos para compensar sus emisiones en sus propias jurisdicciones, ¿no? Digo, con esto lo dejo para que podamos seguir platicando. No, exacto, Carlos. Y de hecho, fíjate, la semana pasada venía de una reunión en Nueva York sobre cero carbono, edificios cero carbono, y precisamente hacían este comentario con toda la representación de autoridades públicas, reconocían que el mercado está empujando la dinámica de la descarbonización de la economía. O sea, las leyes vienen detrás y sienten la presión precisamente de los cambios que se van dando por parte de los diferentes actores. Y como tú dices, ahorita lo que está sucediendo es súper importante y trascendente en materia de cambio climático. Estamos en la COP26, nos acabas de anunciar una serie de compromisos y acuerdos globales que van a afectar nuestra vida. En algunos somos meramente espectadores en México y nos llegará en años, otros lo vamos a ver antes de lo que pensamos, pero son, digamos, compromisos que, como lo mencionó también José Ramón, podemos empezar en casa realizando por nuestras empresas una serie de cambios con fechas, con mediciones o métricas particulares. Y aquí, José Ramón, si te parece, también nos comentabas un poco de este concepto de diseñar y construir con el fin, en el buen sentido, con el fin en mente. Es decir, tienes que proyectar ese fin de la vida útil pensando en una deconstrucción o una posible readaptación y flexibilización para que en toda la vida útil el edificio maximice su propósito. Justamente lo platicábamos brevemente antes del panel. Tenemos un caso de estudio muy reciente, el nuevo campus de la Ciudad de México del TEC de Monterrey. Diseñamos o parte de las premisas de diseño era diseñar estructuras, no diría yo eternas, pero a largo plazo, con el objetivo de que pudiera, de que la inversión tanto económica como ecológica fuera a largo plazo. ¿A qué me refiero? Hoy sabemos cómo es la educación, hoy creemos que sabemos cómo es la educación, tenemos una prospectiva a 5 o 10 años, pero no sabemos cómo va a ser en 50 años o en 70 años. Y si pensamos que tenemos que demoler y tenemos que volver a hacer construcciones, quizá no es el mejor uso de los recursos. Entonces, uno de los ejes principales fue diseñar para la flexibilidad, estructuras que permitan espacios muy flexibles, diáfanos, que pudiera hoy alojar salones, mañana alojar auditorios, pasado incorporar algunos otros elementos que vamos a ir aprendiendo y no tener que destruir o demoler y volver a construir otro tanto, ¿no? Hacia el futuro creo que también, es muy interesante la visión de Germán del tema de la ciudad. Por supuesto que una ciudad, yo siempre he sido muy vocal en términos de lo más racional desde el punto de vista del uso del carbono es tratar de densificar la ciudad. El transporte nos va a matar en ese cálculo de movilización de la utilización de los edificios, más allá de los materiales utilizados. Creo que
el tratar de densificar la ciudad de forma responsable y alineada a políticas públicas y a nuevos ordenamientos urbanos. Creo que por ahí puede pasar un poco la solución. Y hablé un poco de las edificaciones nuevas en términos de buscar la flexibilidad, pero creo que también hay una oportunidad increíble de rehacer edificios existentes, resignificar usos. Recientemente, a principios de la pandemia, estábamos analizando un proyecto de reconversión de oficinas a vivienda en renta sobre el corredor de Reforma, lo cual era una gran idea, empezar a insertar vivienda en el corredor Reforma, pero además este tipo de usos y estas reconversiones, la verdad es que le viene muy bien a la huella de carbono. Y por supuesto que, como bien decías, tenemos toda la tecnología, tenemos modelos energéticos, tenemos estudios de dinámicas de fluidos, tenemos estudios de soleamientos de iluminación natural. Ahora lo que nos falta es ver toda la película completa. Creo que por ahí va. Y tomarnos un poquito más en serio el tema de estas colaboraciones al inicio, ¿no? El tratar de ser lo más plurales al principio y dedicarle el tiempo suficiente a la etapa de diseño y conceptualización del proyecto, tratar de hacer un inventario de lo que el sitio te puede ofrecer, y en función de eso puedes empezar a generar conceptos teniendo en mente esta reducción de carbono, por supuesto, ¿no? Y aquí es donde, como decíamos, si pretendemos verdaderamente lograr esta máxima optimización en nuestro proyecto en lo que refiere a la reducción de gases de efecto invernadero o huella de carbono, los materiales y la tecnología nos están pidiendo que lleguemos a la aplicación de estos conceptos del análisis de ciclo de vida, que tengamos en mente cuál va a ser el impacto desde la extracción de la materia prima hasta el último día de vida útil, y pensando idealmente en entrar en un nuevo círculo virtuoso, en una reconversión o en una adaptación. Y en ese sentido, ¿qué ves en temas de evolución de materiales y tecnologías ya aplicable al 2030 o la visión 2050? Pensando un poco a futuro, en lo que es ya la visión 2050, creo que tenemos que enfocarnos en meternos de lleno en materiales de construcción, en lo que conocemos ahora como economía circular. Ya el hecho de que todo es nuevo, de que todo es desechable, tenemos que ir evacuándolo. Para nadie es un secreto que ya se está hablando, principalmente en Europa, de la escasez de arena. Tenemos grandes desiertos, pero con solo la arena del Sahara no podemos construir. Entonces, ya se está pensando en escasez de arena, algo que abunda en la naturaleza, pero no en la calidad necesaria para construir. Entonces, reconvertir estos materiales es importante. Y pensar también, como bien lo mencionaba José Ramón, en el tema de resiliencia. No podemos pensar, el cambio climático es algo que ya nos está afectando, no lo hemos querido ver. En una de mis reuniones ayer conversábamos sobre los gradientes de temperatura que sufren nuestras ciudades ahora. San José, Costa Rica, hace unos 25 años tenía un gradiente de temperatura de 6 grados, hoy en día casi anda en los 22, y eso es cambio climático, y lo estamos viviendo ahora. Entonces, cada día nos van a afectar más las inundaciones, cada día nos van a afectar más los huracanes, las temporadas de huracanes cada vez son más amplias y más fuertes. Entonces, debemos pensar en materiales más resilientes, de más largo plazo, materiales más duraderos. No podemos seguir la tendencia en Estados Unidos de construir casas de cartón y madera y que cada huracán los seguros vengan, paguen y hay que volver a construir. Entonces, esa reconversión tenemos que irla trabajando fuerte. Tenemos la ventaja algunos de estar en esto de diseño de materiales y tenemos que trabajar en cómo vamos a lograr que estas tecnologías estén lo más pronto posible en el mercado. Estamos trabajando también desde nuestra perspectiva en captura de carbono. El concreto expuesto es algo que, si sabemos, el cemento es muy contaminante,
pero el concreto expuesto absorbe carbono. Entonces eso nos ayuda a hacer un net zero de esas superficies que tienen el concreto. Si ponemos dióxido de titanio en el concreto, generamos un proceso que se llama fotocatálisis, que produce concretos autolimpiables y que en pavimentos incluso pueden generar absorción o un proceso como la fotosíntesis de los árboles. En Alemania ya esto tiene valorización. Cada 50 metros de pavimento de adoquines de concreto con este tratamiento equivale a un árbol sembrado en un bosque. Entonces, las opciones están. Lo que tenemos que ver es cómo maximizamos de aquí al 2030 lo que tenemos para esos últimos 20 años poder llegar a tiempo y con ese cero carbono a la meta. Excelente, Germán. Y si nos ponemos las gafas del 1.5 grados, Carlos, optimistas, y con la instrumentación adecuada desde el punto de vista jurídico y con esta transición que vemos ahora positiva del mercado, con este empuje que viene con las etiquetas para inversiones, bonos sostenibles, ¿qué ves a este último tramo de los 20 años? ¿Qué diferencia o qué cambios esperarías que sean necesarios para mantener en esa tendencia hacia el cero carbono al 2050? Yo creo que los cambios son ahora sí que sustanciales, ¿no? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, los problemas que está teniendo el paquete, digamos, el Build Back Better que está mandando el presidente Biden al Congreso y que ya pasó de 3.5 billones a creo que van en 1.8 y que digo, mucha de la crítica que traen los grupos ambientales es que está bajando mucho de lo que se tenía que hacer para combatir el cambio climático. Para mí la clave está en el desempeño económico. Y no que le quiera echar otra publicidad a Luli, pero por ejemplo Luli tiene el Centro de Sustentabilidad y Desempeño Económico, no es solo sustentabilidad. Entonces lo que te están diciendo es que ser sustentable tiene que ser negocio. Y si tú ves los índices, el índice de S&P, digamos, en el último año las empresas tienen un índice especial de ESG, de fondos ESG y de empresas que invierten en ESG, que ha crecido en el último año 18.6 o 18.9% según leí, que es un punto más que el resto de todo el índice. Entonces lo que te está demostrando que hay, digamos, una viabilidad económica de crecimiento, es decir, que ser sustentable es negocio, que combatir el cambio climático es negocio. Entonces, en la medida en que logremos que esta transformación hacia la sustentabilidad sea negocio, y por eso la famosa frase esta de Planet, People, Profits, en esa medida lo podemos lograr. Si no logramos que sea negocio, no lo vamos a lograr. Esa es la realidad, porque es decir, nuestro sistema requiere forzosamente de esa parte de los profits y estamos yendo hacia lo que llaman el stakeholder capitalism, ¿no? de que tienes que ver no nada más ya por tus accionistas, sino por tus consumidores, tus proveedores, la gente que trabaja contigo, etcétera, se vuelve un reto. Entonces, creo que es posible, pero el cambio va a tener que ser sustancial y un país como México tiene el gran reto de realmente sumergirse en la globalización de esos temas. Si no, por lo menos en México no lo vamos a lograr, ¿no? Buenísimo, pues mil gracias. Agradezco a mis compañeros panelistas por esta oportunidad de compartir y esperamos haber dejado en ustedes esta inquietud de seguir comprometidos y avanzando en todas las oportunidades económicas, técnicas que nos sugiere el cambio climático. Muchas felicidades, gracias a todos. Enhorabuena. Gracias a todos. Muchas gracias.
when change is the only constant. Ingenuity is the only option. Forging a new way forward demands courage. The courage to defy convention and question tradition. To reimagine the rules and shift the horizon. To make the future happen instead of waiting for change. The courage to make an impact on industry, on society, on entire cities. Through agility and tenacity, through engineering the exceptional, through negotiating the impossible. It's the energy that defines us, the spirit of entrepreneurship, the will to evolve and adapt, and the power to turn vision into reality. That's Newmark.